Gracias, Berenice. Nuevamente, bendiciones a cada uno, amados hermanos, hermanas, después de haber dado estos certificados, estos diplomas de aprovechamiento del curso Visión 2021, Red de Multiplicación de Iglesias. Antes de decir que los que quieran participar en este curso, por favor, anotaros con el pastor Carlos John. Tienen que tener visto bueno del pastor de la iglesia y él me enviará los nombres para poder hacerlo, incluirlo dentro del nuevo grupo. Iniciará en el mes de abril el nuevo curso. Son nueve sesiones y es práctico y también tiene muy buen contenido. Los que ya lo han recibido saben de qué estoy hablando y es una buena oportunidad. Muy bien. Es un gozo estar con vosotros nuevamente. Saludos de parte de Xiomara, mi mujer. Ella no ha podido venir hoy para estar conmigo, está en Azpeitia. También de parte de la iglesia ahí en Azpeitia, que a las 11:30 la iglesia en Azpeitia inicia el culto. Vosotros lo hacéis más temprano, qué bien, a las 11. Y también, bueno, es un acontecimiento especial ahora, aunque ya ayer nos dimos cuenta como familia. Nosotros el Señor nos ha bendecido con 3 hijos, una hija mayor, 2 varones y 3 nietecitas, a Lasne, Isabela y Aisea. Pues también el Señor nos, en la siguiente ronda, nos está bendiciendo aún más y vamos a ser abuelos en la voluntad del Señor ahora de un varón. Astrid lo va a anunciar, por eso Xiomara está allí también, va a anunciarlo en la iglesia, nosotros ya lo sabemos. Isaac, el hijo de la promesa, que significa risa, el que ríe. Entonces, bueno, los hijos son una bendición y los nietos y nietas son una requete bendición. Los que somos abuelos me entienden, ¿no? Y es una bendición del Señor, como dice el Salmo 127 y 128, ¿no? Herencia de Jehová son los hijos, dice el versículo 3 del Salmo 127, pero también dice el Salmo 128 que verás a los hijos de tus hijos, pasea sobre ti, la bendición sobre aquel que teme a Jehová, que ande en sus caminos. Bueno, pero no voy a hablar de la familia en esta mañana, voy a hablar sobre el tema formados para la misión. Formados para la misión es el tema que quiero compartir con vosotros en esta mañana. Toda misión importante requiere formación. ¿Lo sabías? Toda misión importante requiere formación. Nadie se convierte en un médico en un día. Todo médico ha sido formado para poder ejercer esta profesión. Pasa años formándose. Nadie pilota un avión sin entrenamiento. Tienen que entrar a la escuela de aviación, tienen que ser formados. Primero debe ser preparada la persona. Nadie construye un edificio sin conocimiento. Un arquitecto como Marcos tiene que estudiar mucho para poder hacer los diseños y todos los que tienen esta profesión. Primero deben de ser formados. Porque la magnitud de la misión determina la profundidad de la formación. Entre más grande, mayor es el proyecto, mayor debe ser la formación de nosotros. Sin embargo, la misión más grande de todas no es la misión profesional, aunque es importante, es la misión espiritual. Es la misión que Dios nos da a nosotros como creyentes. Es la misión que Dios nos da a la iglesia. Es la misión de llevar el evangelio al mundo. Es la misión de hacer discípulos. Es la misión de extender el reino de Dios aquí en Tolosa, aldea, aquí en esta región de Guipúzcoa, en el País Vasco, en España, en Europa, donde el Señor abra puertas. Es la misión, Jerusalén, Judea, Samaria, hasta lo último de la tierra. Y para esta misión Cristo no improvisa obreros, Cristo forma obreros. Cristo forma hombres y mujeres para poder cumplir esta misión que tenemos, porque la misión de Dios no se sostiene por talentos. La misión de Dios necesita una formación espiritual y este
Es el principio que vemos claramente reflejado en el Evangelio de Marcos, capítulo 3, que nuestro Señor Jesucristo hizo para preparar obreros para su misión. Busquemos el Evangelio de Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15. ¿Qué dice la palabra del Señor? Marcos, capítulo 3, versículo 13 al 15, dice, ¿lo tenemos? Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedad y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombre Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijo del trueno, a Andrés, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Vamos a escucharlo también en euskera. Egunon, anaiarrabak, horrela dio Markos 3:13 15. Gero, mendira igo zen, eta berak nahi zituenei dei egin zien. Eta haiek hurbildu egin zitzaizkion. 12 izendatu zituen, berarekin bizitzeko eta berri ona hots egitera bidaltzeko. Deabruak botatzeko ahalmena emanez. Amen. Amén. Eskerrik asko, Marcos. Vamos a orar un momento, inclina tu rostro ahí donde estás. Padre, te alabamos y te damos gracias por tu amor y tu misericordia. Gracias por la obra de Cristo en la cruz. Gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias por tu Espíritu Santo que mora en cada uno de nosotros. Gracias porque es tu palabra en el poder de tu Espíritu que obra en nuestras vidas para salvación, restauración, edificación, consolación y para inspiración. Padre, bendice a cada uno que está aquí, a los que escuchan este mensaje en la transmisión, Señor, en YouTube, en los medios online, Señor, y que sea tu Espíritu obrando en nuestras vidas. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Muy bien, este pasaje que hemos leído nos revela el método de Jesús, el proceso que Jesús usó, de la manera en que Jesús prepara a aquellos que Él quiere enviar, a aquellos que Él quiere usar. No solo es un acontecimiento histórico que vemos aquí, sino que vemos el modelo de Cristo, cómo el Señor prepara. Jesús, en el contexto de este pasaje, está en un momento crucial de su ministerio. Las multitudes crecían rápidamente, las necesidades eran enormes. Personas enfermas, oprimidos por diferentes enfermedades, circunstancias, pérdidas. Estas personas buscaban ayuda. Humanamente parecía lógico expandir rápidamente la obra. Pero Jesús hizo algo diferente, algo sorprendente. Se detuvo para formar discípulos. Pudo haber seguido haciendo Él los milagros. Pudo haber seguido siendo Él enseñando, liberando, sanando, dando vista a los ciegos, libertando a los cautivos. Pero Él se detuvo para preparar discípulos. La misión no se multiplica con actividades. A veces creemos que si hacemos más actividades, tengamos culto todos los lunes aquí en el lugar, tengamos actividad para aquí y pensamos que haciendo actividades, que hay que hacerlas, pero la misión no se multiplica con actividades, sino con personas formadas. El futuro del Evangelio no dependía de eventos, sino de hombres formados por Dios. Y lo mismo es cierto para hoy, para nosotros. Hombres y mujeres formados por Dios, discípulos que hagan discípulos, personas formadas para formar a otros, para ministrar a otros. El futuro de la misión depende de creyentes formados espiritualmente. Cristo forma a los que Él llama. ¿Cuántos decimos amén? Para enviarlos a cumplir su misión y para multiplicar su obra.
Lo primero que vemos aquí en este proceso es que la formación no comienza con nosotros, comienza con Cristo. En primer lugar, la formación comienza con un llamado personal. Dice el versículo 13, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Este versículo revela una poderosa verdad. La formación comienza con un llamado personal de Cristo. Jesús es quien toma la iniciativa. Todos aquellos que hemos venido a Cristo y le hemos recibido como Señor y Salvador de nuestras vidas, es porque Él nos ha llamado. Nos ha llamado a la salvación. Nos ha llamado a arrepentirnos de nuestros pecados. Nos ha llamado a poder depositar nuestra fe en Él y tener la salvación y la esperanza de la vida eterna. Pero nos ha llamado también a seguirle, a estar con Él. Dice que le llamó. No dice que ellos lo eligieron, sino que Él dice que Él lo llamó. La iniciativa siempre es de Dios, no es nuestra idea, es su idea, no es nuestra iniciativa, es su voluntad. ¿Cuánto damos gracias a Dios? A veces pensamos que somos nosotros, ninguno está aquí porque es mejor que otro de los que están fuera, en ninguna manera. Estamos aquí porque Él nos ha llamado, Él nos escogió, como dice Pablo, de antes de la fundación del mundo, para que fuésemos hechos para la alabanza de su gloria. Así que démosle gracias al Señor por esa salvación, démosle gracias al Señor por habernos escogido en Él amado. Pablo de Tarso lo expresó hablando a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 15, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. La gracia es el favor inmerecido de Dios hacia nosotros. La gracia es cuando Dios se agacha y se baja y se bajó a través de Jesucristo y se hizo como uno de nosotros para poder vivir lo que nadie podía vivir, para poder cumplir lo que nadie pudo cumplir y para poder pagar lo que nadie podía pagar, y era el precio de nuestros pecados en la cruz. Por su gracia. Dios llama antes de formar y forma antes de enviar. Lo primero que tenemos que tener es recibir ese llamado de Dios, ese llamado para la salvación, y llamó a los que Él quiso. Posiblemente Dios te está llamando, joven, amigo, amiga, no sé si hay alguien aquí que todavía no ha respondido a ese llamado, a ese primer llamado, el llamado a la salvación. ¿Cuántas personas Dios les está llamando? ¿Alguna vez has pensado que Dios te llama? Dios es un Dios que llama. Llamó a Adán cuando estaba en el huerto del Edén y había caído en pecado. Es Dios quien toma la iniciativa y fue el Señor en medio del huerto y llama a Adán. Adán, Adán, ¿dónde estás tú? Adán había caído en pecado. Había desobedecido con Eva, su mujer. Pero el Señor no buscó a Eva porque la responsabilidad la tenía Él como cabeza del hogar. La responsabilidad la tenía Él porque a Él se le dio el liderazgo espiritual de su familia. ¿Dónde estás? Y el Señor sigue amando a muchas personas, jóvenes, adultos, mujeres, hombres. ¿Dónde estás? El texto dice que llamó así a los que Él quiso. No lo llamó primero para hacer algo, lo llamó para estar con Él. A veces, hermanos, que están más preocupados en hacer que en el ser. Dios está más interesado en lo que tú eres y no en lo que tú haces. Que es importante lo que hacemos, que debemos de hacer, pero no es lo más importante. Antes de ser siervos somos discípulos, antes de ser enviados somos formados y debemos de ser formados. A. W. Tozer dijo, Dios está más interesado en lo que somos que en lo que hacemos. En lo que somos que en lo que hacemos. Porque lo que haces para Dios fluye de lo que realmente eres en Dios. Cuando alguien es reclutado en un ejército, no es enviado inmediatamente al campo de batalla, ¿o sí? Primero pasa por el entrenamiento básico. Aprende disciplina, aprende resistencia, aprende obediencia. Porque el entrenamiento determina la supervivencia y el éxito de la misión de este soldado. De la misma manera, Dios nos llama primero para salvación y también para estar con Él, para formarnos. Tal vez Cristo te está llamando hoy. No solo a creer si hay alguien que todavía no ha creído en Él, sino a crecer en tu vida espiritual, a prepararte,
a comprometerte si todavía no estás comprometido con el Señor y con la obra de Dios en este lugar. O tal vez te está llamando para servir si todavía no lo estás haciendo. Todo comienza con el llamado de Cristo, porque el llamado no es una decisión que nosotros tomamos la iniciativa, sino que es Dios mismo quien la toma. Y no es el final, es el comienzo del proceso. Jesús no nos llamó solo para dejarnos donde estamos, sentados. Lo llamó para formarnos, porque el llamado inicia con la formación, para la comunión que Él quiere desarrollar con nosotros. Y esto nos lleva al segundo principio. La formación se desarrolla en la comunión con Cristo. Dice, y estableció a 12 para que estuviesen con Él. Este es el corazón de la formación. Jesús no comenzó enseñándoles estrategias, comenzó invitándoles a estar con Él. Porque la formación espiritual ocurre en la comunión con Cristo. Los discípulos aprendieron viendo a Jesús, cómo oraba en medio de la presión, cómo respondía al rechazo, cómo amaba a los pecadores, cómo obedecía al Padre. Ellos lo vieron, lo llamó para que estuviesen con Él. Primero, la formación no solo es información, es transformación. El discipulado es un estilo de vida, no es un curso de 7 lecciones. Esta iglesia tiene un plan de discipulado, nosotros también, la iglesia de Amara, y cada iglesia debería tener un plan de discipulado, pero es más que curso, es más que lecciones, es un estilo de vida que transmitimos nosotros a aquellos que estamos formando. Billy Graham dijo, el secreto de la vida cristiana es caminar diariamente con Cristo. El secreto de la vida cristiana es caminar diariamente con Cristo. Pablo lo dijo a los Gálatas, en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora lo vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, caminar cada día con Cristo. Como dice un canto de Oscar Medina, camina conmigo Jesús, camina conmigo. No me dejes solo, camina conmigo. Y es que el Señor nunca te deja solo, nunca nos deja solo, siempre camina con nosotros. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Somos nosotros los que nos alejamos del Señor. Somos nosotros los que nos apartamos de la comunión con el Señor. Somos nosotros que no queremos andar con Él en comunión, aunque decimos que creemos en Él. Pero también la comunión produce transformación. 2 Corintios 3:18 dice el apóstol Pablo, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta como un espejo la gloria del Señor, somos transformados de gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Como el creyente dice que es transformado de gloria en gloria, como por la misma imagen. ¿La imagen de quién? La imagen de Cristo. Cada día debemos de reflejar la imagen de Cristo en nuestras vidas, actitudes, emociones, en nuestras acciones, en nuestro hablar, en nuestro diario vivir. La transformación ocurre cuando estamos con Él. No podemos estar con Cristo y permanecer igual. Se nota cuando un hermano pasa con Cristo. En oración, en lectura de la palabra, en comunión con Él, se nota cuando pasa con Cristo. Porque la presencia del Señor transforma nuestro carácter. La presencia del Señor transforma nuestros pensamientos. La presencia del Señor transforma nuestros deseos. La presencia del Señor transforma nuestro corazón. ¿O no? Vemos el ejemplo del apóstol Pedro. Pedro el apóstol, el que nosotros conocemos como el gran apóstol, también era impulsivo, ¿o no? Hablaba sin pensar. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Mi vida doy por ti. Cuando vinieron a buscar a Jesús, sacó la espada y le cortó la oreja al soldado.
Era inestable, Pedro. Era temeroso. Dijo, no le conozco, yo no conozco a ese hombre. Pero después de ser formado por Cristo, se convirtió en el líder poderoso, en aquel que se paró en el día de Pentecostés, en Hechos 2, y se puso en pie y dijo, varones hermanos, oíd mis palabras. ¿Qué hizo la diferencia? ¿Qué hizo la diferencia? Estar con Jesús, pasar con Jesús y aprender de los errores, aprender de los fracasos, porque cuando negó a Jesús dice que lloró amargamente. ¿Le has fallado al Señor? Le hemos fallado al Señor. Todos, aún como creyentes. Pero Dios te da una segunda oportunidad. Nos da otra oportunidad como se la dio a Pedro. Pedro no buscó a Jesús, Jesús buscó a Pedro en el mar de Galilea. El Señor te está buscando. Si tú eres creyente y te has alejado de la comunión con el Señor, posiblemente ya eres bautizado, has servido, como hay muchos que han servido, pero que ahora están allí a la deriva. El Señor te sigue buscando. Estar con Jesús hizo la diferencia. Hechos 4:13 dice que reconocían a los discípulos que habían estado con Jesús. Recuerda que cuando Pedro decía que no le conocía, le decían, es que tu caminar te delata. Tu hablar te delata. Tu forma de ser te delata. Qué bueno que la gente diga, es que creo que tiene algo diferente. Su forma de hablar, su forma de ser. Hay algo que lo diferencia. Y mejor que algo, hay alguien. Y es que Cristo ha transformado su vida. Cristo ha transformado nuestras vidas. La formación produce evidencias visibles. No podemos cumplir la misión sin comunión. Muchos quieren servir, pero no quieren pasar tiempo con Cristo. El poder del ministerio nace en la presencia de Dios. ¿Cuánto queremos ser usados por el Señor? Escúchame muy bien lo que te voy a decir. Tu efectividad pública depende de tu intimidad privada. Lo repito. Tu efectividad pública depende de tu intimidad privada. Cristo forma a aquellos que caminan con Él. Observemos algo importante aquí. Jesús no solo los llamó para que estar con Él, sino que también les llamó para poder tener un propósito mayor. No era el destino final, no les escogió, les llamó para estar con Él toda la vida, no. Les llamó con un propósito, les preparó para algo más grande. ¿Por qué? Porque después de estar con Él, vendría el momento en que ellos serían enviados. Y esto nos revela el tercer principio, que la formación tiene como propósito la misión. Dice el versículo 14 de la parte B, y para enviarlos a predicar. Jesús no solo los formó para que crecieran espiritualmente, los formó para enviarlos a predicar. La formación siempre tiene un propósito misionero. Dios te forma, nos bendice, porque quiere usarnos. Cuando tú recibes el curso de discipulado, cuando tú recibes un taller, un curso bíblico, sea de sembradores como el que han recibido los hermanos en esta mañana, el certificado, y los que ya lo han recibido antes, curso de predicación, lo que sea, no es para llenarnos de cabeza, la cabeza de conocimiento, no, es para poderlo aplicar a nuestras vidas, pero también para poder ser más efectivos en la misión, en cumplir la misión. Dice, para enviarlos a predicar. La formación siempre tiene un propósito misionero, no lo olvides. Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Efesios 2:10. Fuimos creados con un propósito, fuimos formados para una misión. Dios usa el proceso para prepararnos. Moisés pasó 40 años en el desierto antes de liderar al pueblo de Israel. Antes de ser el libertador del pueblo de Israel, pasó 40 años en el desierto.
José pasó años en esclavitud y prisión antes de ser el segundo del imperio egipcio. David pasó años siendo perseguido antes de ser rey, si no lo sabías. Pasó años siendo perseguido por Saúl y lo quiso matar antes de llegar a ser el rey cantor de Israel. Dios usa los procesos para formarte en el carácter, para formarnos, porque el carácter sostiene el llamado. Escúchame muy bien, el carácter sostiene el llamado. ¿Por qué muchos tiran la toalla? Cuando hay pruebas, cuando hay dificultades en el liderazgo. No, yo ya no renuncio y le dice al pastor, hasta aquí nomás, habla mucho de mí, me están criticando, todo lo demás. Y tiran la toalla, tiramos la toalla, ¿por qué? Porque nos falta carácter. Si tienes un carácter firme, si el Señor te ha formado, no te mueves. Ni las críticas, ni las murmuraciones, ni los aplausos. Porque tú no buscas agradar a los hombres, buscas agradar al Señor. Como dice Pablo a los Gálatas en el capítulo 1, versículo 10. Si yo tratase de agradar a los hombres, no sería siervo de Jesucristo. Charles Spurgeon dijo, Dios no usa grandemente a un hombre hasta que lo hiere profundamente. ¡Wow! ¿Cuánto queremos ser usados por el Señor? Dios no usa grandemente a un hombre y una mujer hasta que lo hiere profundamente. Porque nos hace pasar por circunstancias difíciles, pérdida, rechazo, injusticias, incomprensiones, lo que sea. Pero nada de eso es perdido. Nada de eso es sufrimiento inútil. Dios usa eso para transformar nuestro carácter, para hacernos más semejantes a Cristo, para aprender a amar de verdad, para aprender a perdonar de verdad cuando alguien nos ha ofendido, donde duele, para aprender a extender la gracia para aquel que no se la merece. Porque Dios te la extendió a ti y a mí, que tampoco la merecíamos. Para aprender a ser humilde. Porque de los tales es el reino de los cielos. Y la humildad es característica de Cristo. Tus pruebas no son accidentes, son instrumentos de formación. Cuando estés probado, como dice Santiago, tened por sumo gozo cuando se halléis en diversas pruebas. Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Pedro dice, mas el Dios de toda gracia, que os llamó por su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, 1 Pedro 5:10, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Firme, fortalezca y establezca. Un creyente que pesa, porque ha sido formado por el Señor en las circunstancias. Pero lo que me gusta de ese versículo dice un poco de tiempo, así que se está sufriendo, no es para toda la vida. Tiene un propósito eterno, un propósito divino, y lo mejor que el Señor está haciendo es transformar nuestro carácter y transformar nuestras vidas. Amén. En cuarto lugar, la formación produce autoridad espiritual, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. La autoridad espiritual es el resultado de la formación, no es algo que se obtiene automáticamente. Es el resultado de una vida formada por Dios, la autoridad espiritual. Tú no puedes estar en autoridad espiritual si no estás bajo autoridad espiritual. Dios no bendice a un rebelde. Dios no bendice a alguien que no obedece. Tenemos que aprender como discípulos que tenemos que ser no solo transformados, sino ser sumisos a la autoridad espiritual para tener autoridad espiritual. Los discípulos no tenían educación formal avanzada, pero tenían algo más poderoso, habían sido formados por Cristo. La autoridad espiritual no viene de títulos humanos,
sino de formación divina, transformación del carácter, de la vida de cada uno de nosotros. Cuando Cristo forma una vida, le da autoridad espiritual, la autoridad para vencer el temor, la autoridad para predicar, la autoridad para servir, la autoridad para avanzar en la misión. Por eso Jesús dijo a los discípulos, quedaos aquí hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Pero en Hechos 1:8 dice, pero recibiréis poder, autoridad, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Recibiréis poder, dunamis, poder, autoridad. La autoridad fluye de la intimidad que tenemos con el Señor. Lucas 10:19 dice muestra que Jesús le dio autoridad espiritual a los discípulos, pero esa autoridad vino del proceso de la formación que Él dio a ellos. La intimidad produce autoridad y la formación produce poder. Un policía tiene autoridad no por quien es personalmente, sino por la autoridad que respalda su posición. No por quién es él, no por la autoridad que respalda su posición. Y nosotros, el Señor nos ha dado autoridad. Amén. Tenemos el poder del Espíritu Santo de Dios, tenemos la palabra de Dios y a Cristo en nuestros corazones, y tenemos que predicar a Cristo con valentía, con amor, con compasión, pero con valentía, porque tenemos la autoridad del Señor. Si Cristo te ha formado, puedes confiar que también te capacitará. Nunca llama sin preparar, nunca envía sin equipar. Si Dios te llama, te prepara. Si Dios te llama, te capacita. Si Dios te envía, te respalda. Dios no llama a nadie y lo deja tirado en la cuneta. Al que Dios llama, lo lleva hasta el final, como dice, no solo en la vida cristiana, sino también en el servicio, en el ministerio, como dice Filipenses 1:6, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Lo formó para cumplir la misión, le dio autoridad, pero también para la multiplicación de su obra. Y ese es el último punto, el último principio. La formación prepara para la multiplicación. Jesús no formó a los 12 para que fueran discípulos, lo formó para que hiciesen discípulos. 12, 70, 120, 3,000, 5,000, hasta lo último de la tierra. La formación prepara para la multiplicación. Una iglesia que es formada en el discipulado, una iglesia que es entrenada, una iglesia que es equipada, se prepara para la multiplicación. No sé cuántos grupos de crecimiento tenéis. ¿Ah? 1. Pero ese 1 se va a multiplicar en más grupos, porque aquí están los líderes, aquí están los anfitriones, aquí están hombres y mujeres dispuestos que el Señor les ha llamado para la salvación, que están con el Señor, que el Señor está formando su carácter, está formando, capacitándonos para cumplir esa misión y para multiplicarnos aquí en Tolosa Aldea, en otros pueblos de alrededor, y abrir grupos donde el Señor abra puertas, y en un futuro una nueva iglesia donde el Señor os abra puertas. El Señor no nos prepara para que seamos cabezones, nos prepara para que nos multipliquemos y seamos de bendición. Amén. Jesús invirtió en 12 hombres y esos transformaron el mundo. Dios no solo quiere usarte, Dios quiere usar tu vida para impactar a otros. ¿Cuántos estamos dispuestos? Jesús formó a sus discípulos enseñándole la verdad. No solo caminó con sus discípulos, también les enseñó la palabra de Dios, el reino de Dios, cómo predicar, cómo orar, cómo evangelizar. Y los discípulos dijeron, enséñanos a orar. Tenemos que preparar a otros, hermano. Lo que Dios te da a ti es para que lo des a otros, para que lo demos a otros. Durante 3 años Jesús estuvo formando doctrinal y prácticamente a sus discípulos, y ellos aprendieron el mensaje antes de proclamar el mensaje. Entendieron que era el evangelio. No podemos enseñar lo que no conocemos. Si alguien quiere discipular a otro, déjate discipular primero. A veces queremos enseñar lo que no hemos recibido. Yo no puedo dar lo que no he recibido. Tenemos que aprender a recibir y después darlo a otros para multiplicarnos en otros. La formación bíblica protege la iglesia y fortalece la misión.
Pablo de Tarso entendía esto profundamente y por eso lo dijo a Timoteo en 2 Timoteo 2:2, lo que has aprendido de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos, capaces también de enseñar a otros. La cadena de formación, Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. El Señor no ha venido a llamar creyentes, sino a ser discípulos. Esa es la misión de la iglesia, ser discípulos. Pablo, Timoteo, hombres fieles, otros. Así se multiplica la obra del Señor. Así se multiplica la misión. Así nos multiplicamos nosotros. La multiplicación a través de la transformación. La misión se multiplica cuando los obreros son formados. Por eso es bueno estudiar educación teológica. Algunos ya han pasado por Éfeso, como está aquí el pastor Carlos John, otros en otros cursos de teología, hay escrituras online u otros cursos que podéis aprovechar. Los cursos bíblicos son importantes de liderazgo, de consejería pastoral, también preparación para predicar, predicación expositiva, taller de predicación regional, círculo de predicadores que van a iniciar aquí también en esta iglesia, que están haciendo en la iglesia Amara y en otras iglesias también lo tenemos. Curso de visión 2021 para sembradores de iglesia. Cursos de misiones para preparar misioneros. La formación nos capacita para manejar correctamente la palabra de Dios. No basta con buenas intenciones, necesitamos tener preparación bíblica, conocer las escrituras. Mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento, dice el profeta Oseas. Un médico necesita formación para administrar vidas físicas, para sanar vidas. Y un creyente necesita también preparación espiritual para transformar vidas y personas que alcancen al Señor. La formación teológica ayuda a entender correctamente la palabra de Dios, evita los errores doctrinales, es discipular más profundamente, plantar iglesias saludables. La formación es parte del proceso normal del llamado de Dios. Dice que el Señor levantó apóstoles, profetas, pastores y maestros, evangelistas para perfeccionar a los santos, Efesios 4, 11 y 12, para la obra del ministerio. La obra del ministerio no la hace el pastor está aquí para capacitar a los santos para que hagan la obra del ministerio. Para eso dice la palabra de esos pastores y maestros, para capacitar a los santos. Y ese ejemplo lo tenemos aquí claramente, como hermanos vuestros se están preparando para poder servir en la obra del Señor y han pasado este curso Visión 2021. Para concluir, vemos aquí el proceso de formación espiritual que Cristo usó para formar aquellos 12 hombres. Cristo llama, Cristo forma, Cristo envía, Cristo capacita y Cristo multiplica. Marcos 3 nos muestra algo extraordinario. Jesús subió al monte y llamó a obreros comunes. No eran teólogos reconocidos, no eran líderes influyentes, no eran expertos, eran hombres comunes, pero tenían algo que cambió sus vidas para siempre. Respondieron al llamado de Cristo. Lo primero que tú tienes que hacer es responder al llamado de Cristo. Y ese día, sin entenderlo completamente, estos hombres entraron en el proceso que transformó sus vidas. Nunca fueron iguales, como nadie puede ser igual cuando decide seguir a Cristo. Y estas vidas que fueron transformadas, transformaron el mundo de aquel entonces, porque fueron formados por Cristo, caminaron con Él, aprendieron de Él y fueron formados y transformados por Él. Y esos hombres, formados por Cristo, llevaron el Evangelio hasta los confines de la tierra. Y la historia de la iglesia comenzó con hombres formados para la misión. Y hoy esa historia continúa con hombres y mujeres formados para llevar adelante la misión. La misión no ha terminado. Cristo todavía no ha venido y mientras Él viene, la iglesia debe cumplir su misión de ir y hacer discípulos a todas las naciones hasta lo último de la tierra. Quiero terminar haciendo un llamado triple en este lugar. En primer lugar, si hay alguien que todavía no ha dicho sí a ese llamado de salvación. Si tú has escuchado el Evangelio, has asistido a alguna iglesia, o quizás sea esta la única que estás asistiendo, pero todavía no has respondido a ese llamado de salvación, este es el día que puedes decir: Señor, te entrego mi vida.
Posiblemente también el Señor te esté llamando para salir de tu comodidad, si ya eres creyente. Te está llamando a crecer espiritualmente, a acercarte al pastor, a los líderes, decirle, quiero un discipulado, quiero crecer, quiero madurar, quiero avanzar. Posiblemente el Señor te está llamando a formarte, te está llamando a multiplicarte, a consagrar tu vida para ser un instrumento en las manos del Señor. ¿Cuántos en esta mañana responde, Señor, aquí está mi vida? Si no eres creyente, puedes decirle, sálvame. Creo en Cristo y le recibo en mi corazón. ¿Y cuántos en esta mañana, que ya son creyentes, le dice al Señor, Señor, aquí está mi vida, prepárame, fórmame, úsame, quiero hacer tu voluntad? Dios te bendiga, levanta tu mano, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga, Dios te bendiga. Damos gracias por cada vida, pero quiero que des un paso más. Si hay alguien que está entregando su vida por primera vez a Cristo y le dice, Señor, quiero que me salves, quiero seguirte, levanta tu mano. Si hay alguien que todavía no lo ha hecho, Dios te bendiga. Ponte en pie, por favor, los dos que han levantado su mano. Sí, ponte en pie. También la joven que está atrás, que nunca haber sido a Cristo. Y ahora los que han levantado su mano, dicen, aquí está mi vida, consagro mi vida, prepárame, fórmame, envíame, estoy dispuesto. Vi varias manos levantadas, ponte de pie también, los que se han puesto en pie. Primero los que están recibiendo a Cristo por primera vez, la joven que está atrás y el varón que está aquí. Y si alguien más que no se atreve a ponerse en pie, pero lo quieres hacer y no lo ha recibido, repite conmigo estas palabras, por favor. Di, oh Dios, te doy gracias por llamarme a salvación. Repite lo que yo estoy diciendo, la joven que está atrás y el varón que está aquí. Ahí donde estás. Señor, te doy gracias por llamarme a la salvación. En esta mañana me arrepiento de mis pecados y recibo a Jesucristo como Señor y Salvador de mi vida. Quiero seguirte, quiero obedecerte, quiero servirte. Gracias por la salvación en Cristo. En el nombre de Jesús. Amén. Ahora todos aquellos hermanos que hacen un compromiso y le dicen, Señor, aquí está mi vida. Dile en tus propias palabras, ahí donde estás, Señor, gracias. Gracias por salvarme, por haberme llamado de hace años atrás. Pero, Señor, me faltó tiempo de estar contigo, en tu presencia, en oración, leyendo tu palabra, congregándome como debería, Señor, negándome a mí mismo. Pero tú me estabas formando y he pasado por circunstancias difíciles para poder transformar mi carácter, para poder transformar mi vida. Y aquí estoy de nuevo, Señor, agradeciéndote por este proceso de formación. Estoy dispuesto a servirte o dispuesta a servirte si eres mujer, si eres joven. Capacítame, fórmame, transfórmame, envíame. Quiero ser un instrumento en tus manos. Quiero cumplir la misión, quiero multiplicarme en otros, en otras. Sé que tú me has llamado con un propósito. Quiero cumplir ese propósito. Quiero ser parte de la misión y la multiplicación de esta iglesia. Consagro mi vida. Lléname de tu espíritu. Y dame ahora, Señor, una nueva
forma de vivir para ti y de servir en tu obra. Por el poder de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Padre, te alabamos y te damos gracias por las dos personas que entregaron su vida a Cristo. Gracias por los hermanos y hermanas que han consagrado su vida, comprometido su vida para decir: estoy aquí, cuenten conmigo, Señor, estoy aquí, quiero ser parte de la multiplicación en esta iglesia, grupos en este pueblo, liderazgo, ministerio, Señor, donde tú quieras usarles, úsales, Padre. Te alabo, te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Dios les bendiga, hermanos. Pueden sentarse. Gracias.